Hola, soy Melanie y junto con Christopher y María Virginia somos coaches y consultores que contribuimos al desarrollo y la evolución de las empresas. Creamos espacios para que los adultos puedan aprender y desarrollar las competencias necesarias para relacionarse mejor, adaptarse mejor a los cambios del mundo, comunicarse mejor y vivir la realidad desde un paradigma de responsabilidad, conciencia y creatividad. Creemos que el espacio de trabajo es el mejor escenario para que los adultos aprendamos, crezcamos y nos transformemos en mejores personas, al permitir que mientras trabajamos se prenda de nuevo la chispa que conecta con nuestra humanidad. Acompáñanos en nuestro podcast Hilos de Conciencia, en donde juntos conversaremos, exploraremos y descubriremos temas que nos ayudarán en nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo profesional y aprender de vuelta a la chispa de nuestra humanidad. Hola, bienvenidos a nuestro episodio 10 de Hilos de Conciencia. Estamos casi terminando nuestra primera temporada y hoy todavía queremos hablar de un hilo más, el hilo del cuerpo. Hemos hablado de estos hilos que muchas veces nos mantienen amarrados, dormidos, somnolientos, y cómo cuando vamos tomando conciencia de estos hilos o los vamos cortando, los vamos profundizando y analizando, vamos despertando en nuestra humanidad, vamos ampliando y expandiendo nuestra conciencia y vamos tomando más poder de nosotros mismos. Hemos hablado hasta ahora de las creencias, de nuestras emociones y los sentimientos. Hemos hablado de los valores, de los motivadores, del lenguaje, de nuestros hábitos y nuestros comportamientos. Pero creemos que hay un hilo más del que todavía vale la pena conversar y este es nuestro cuerpo. Así que bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien también. Qué bueno. Ya, felices de estar acá en nuestro episodio 10. Cerrando la primera temporada. Muy increíble, rápido. Súper rápido. Sí. Demasiado rápido, pero qué alegre. Bueno, pues el tema de hoy es el cuerpo, ¿sí? O la conciencia corporal. Y tal vez la primera pregunta, como para ir desempacando ya esta conversación es, ¿por qué creemos que el cuerpo o la conciencia corporal es un hilo más al que prestarle atención en este viaje de autodescubrimiento y de toma de conciencia? Bueno, para mí definitivamente creo que el cuerpo habla muchísimo y es una forma tan interesante de poder narrar, de poder transmitir mensajes que no lo podemos dejar por un lado, definitivamente. Y no solo estamos hablando cuerpo, movimientos, inclusive estamos hablando expresiones faciales, estamos hablando miradas. Todo el cuerpo habla y de formas a veces que nosotros estamos inconscientes, ¿no? Entonces, para mí es un tema súper interesante porque también nos permite transmitir ciertos mensajes que no sabemos poner, tal vez en palabras, o que probablemente no es el momento para ponerlo en palabras, y lo hacemos a través del cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso creo que es súper interesante. Leer todas estas cosas creo que es la parte complicada, ¿verdad? De cómo leer esa corporalidad, pero yo personalmente soy una persona que habla demasiado a través de gestos, expresiones faciales, etc. De hecho, hasta mi mamá me decía, no me tenés que decir nada, con los ojos me estás diciendo todo, ¿verdad? Y toda la vida se me quedó grabado eso y creo que tiene mucha razón en ese aspecto. Por eso creo que es un tema súper importante de platicarlo, de considerarlo y que estemos conscientes también que nuestro cuerpo habla de cierta forma, ¿verdad? Y no solo en temas, pues obviamente de movimiento, sino también a veces hay que escucharlo, ¿verdad? Nos manda ciertos mensajes tan interesantes a través de nuestro mismo cuerpo que tenemos que saber qué significan. Entonces, por eso es que me gusta el tema, realmente. Buenísimo. Sí, terminando la grabación anterior, terminando el episodio anterior, usted decía, nos falta el cuerpo, ¿verdad? Desde entonces yo he estado igual como pensando, reflexionando, encontrando dónde están los puntos de conexión, pero recuerdo que cuando estábamos hablando del autodescubrimiento y usted decía, bueno, pero nos tenemos que observar o nos tenemos que escuchar, ¿verdad? En algún momento usted decía esta frase tan común de escucha tu cuerpo. Escucha tu cuerpo. Escucha qué está diciendo tu cuerpo. Sí, y eso no lo hacemos.
Sí. De verdad no nos damos el tiempo o lo tomamos tan light de es un dolor o siento raro, pero no nos damos cuenta de qué es, ¿verdad? Y pues creo que los tres tuvimos experiencias el año pasado sumamente interesantes sobre eso, ¿verdad? Sí. Yo me estoy riendo porque cuando Chris propuso el tema del cuerpo, yo dije, yo no quiero entrar ahí. Y esa fue como la primera señal de por qué no quiero entrar a ver el cuerpo. Y estos días que pensaba, bueno, ¿qué voy a hablar del cuerpo? Decía, ¿por qué el cuerpo es un hilo? ¿Verdad? Creo que de hecho yo traje esta pregunta, es que yo no sé qué hablar del cuerpo porque... Y me doy cuenta que para mí sí es un hilo, ahora que lo veo y que ahondo un poquito en la resistencia, sí lo veo como un hilo porque creo que para mí el cuerpo es como el contenedor, ¿verdad? Y como el vehículo por el cual tú sales a lograr, a accionar, a hacer. Pero todo lo que pasa en el cuerpo es en respuesta a todo lo que está pasando dentro. Cuando empezábamos estos episodios hablábamos del iceberg y decíamos, o sea, lo que se ve que es nuestro actuar es una puntita del iceberg, pero hay debajo un montón de cosas que pasan que nos predisponen a responder, a elegir, a hablar, a hacer de determinada forma. Y para mí el cuerpo, pues es este vehículo o es este medio por el cual pasan todas estas cosas. Y un poco a donde me fui es, las emociones se sienten en el cuerpo, ¿verdad? Al final, pues podemos de alguna manera asociar algunos de los hilos con partes específicas del cuerpo, ¿verdad? Yo decía, bueno, siempre decimos, estoy pensando, ¿verdad? Sabemos que la cabeza es el proceso, es el centro de procesamiento de las ideas. Entonces, para mí el cuerpo tiene mucho que ver con todo lo que pasa adentro y con todos los otros hilos, porque es como la esponjita que absorbe toda esa información y te prepara para la acción. Y si algo no está bien, el cuerpo lo siente, lo grita, lo sufre y lo padece, ¿verdad? Entonces, pues yo me iba a ese lugar de cuando el cuerpo se enferma, es porque el alma ya gritó, el alma ya está mal, o sea, para mí es alma primero, cuerpo después, ¿verdad? Entonces, creo que sí es importante tener esta conciencia corporal, porque el cuerpo puede ser tu principal aliado y vehículo para conseguir tus sueños, o puede ser una prisión, un limitante, ¿verdad? Un obstáculo en este proceso de salir a buscar lo que quieres alcanzar en el mundo, ¿verdad? Súper. Completamente. Entonces, escuchándolos, veo que hay como varios caminos y varias veredas por las cuales transitar esta conversación cuando pensamos en el cuerpo. Chris, usted hablaba de cómo nuestro cuerpo es un lenguaje, ¿verdad? Que expresa, y por supuesto esto ya es muy básico, ¿verdad? Pero sabemos que nuestro lenguaje corporal declara y expresa mucho más incluso que nuestro lenguaje verbal, ¿verdad? Y que tiene más impacto y que el mensaje tiene más contundencia a partir del cuerpo. Entonces, hay un elemento de que con nuestro cuerpo también nos estamos comunicando con los demás, estamos expresando y que los otros también nos están expresando, y hay una comunicación que no necesita palabras, sino que va más allá de eso, y que no es fácil leer y que no es fácil comprender y que no es fácil muchas veces tomar conciencia de qué estoy comunicando con esta mirada o con esta postura, o cuando se me infla la nariz o cuando se me levanta la ceja o cuando se me pone rojo el pecho, ¿verdad? Claro. Y tú decías, María Virginia, para mí el cuerpo es el contenedor, ¿verdad? Y yo escuchándote me fui, ¿verdad? Yo siempre me echo estos viajes así más astrales, más fumados. Entonces me fui a la espiritualidad y esto de los 7 cuerpos energéticos, ¿verdad? Y nosotros vemos un cuerpo, que es este cuerpo físico, pero sabemos que hay, ¿verdad? Estos cuerpos vibratorios, estos cuerpos energéticos. Y para mí el aprendizaje cuando yo les contaba lo de Brasil es que no están separados.
es que yo tengo un cuerpo físico que es el más tangible, el que yo puedo ver, el que yo puedo tocar, el que puedo sentir, pero hay un cuerpo emocional, pero hay un cuerpo espiritual, hay un cuerpo etéreo, hay un cuerpo no sé cuántos, y todos estos cuerpos son uno mismo. Solo que yo puedo entender, leer, observar y tangibilizar más fácilmente en el físico. Total. Pero el físico ya solo es una demostración o una evidencia de cómo están los otros cuerpos organizados. Entonces, por esto la necesidad de tomar conciencia de nuestro cuerpo, porque es el elemento más, a pesar de que es complejo, es el elemento más fácil de observar cuando necesitamos tomar conciencia de nosotros mismos, porque es el más tangible. ¿Sí? Y yo recuerdo hace unos años, bueno, creo que los tres estamos siempre en esta, se me viene lucha, pero no quiero decir lucha justamente por el poder que tienen las palabras, pero como en este ejercicio de estar cuidando de nuestro peso, ¿verdad? De la alimentación, del movimiento. Y yo recuerdo hace algunos años cuando yo dije, yo necesito bajar de peso, necesito perder peso. Y la explicación que yo me daba o la narrativa que yo me contaba es porque mi cuerpo no está reflejando lo que yo siento en mi alma, quién yo soy, mi forma de pensar, mi forma de sentir, el camino y el recorrido y aprendido. Me falta ese último cuerpo para todavía llegar a sentir que ya alineé. Claro. Y para mí ahí la importancia de mantenerme en forma o de estar cuidando la alimentación y todo esto, porque para mí era como, si no, no hay coherencia con todo el resto de las cosas que yo digo que estoy aprendiendo. Sí, yo concuerdo con lo que está diciendo y le agrego ese elemento de que también a veces el cuerpo está de una forma reflejando cosas que no hemos de cierta forma solventado todavía, sí, ¿verdad? Entonces, escuchándola, creo que también el cuerpo tiene una forma de manifestarse y de estar y de ser basada en las cosas que dejamos tal vez pendientes, de esos temas que nos quedan por abordar, tema de en algún momento, ¿verdad? Leyendo, no me recuerdo el nombre del libro, pero sí, precisamente con el tema del peso, que hay un tema de protección, hay un tema de, bueno, me estoy cuidando de algo, etcétera, y hay múltiples teorías sobre eso, pero pensando en, definitivamente también el cuerpo narra una historia súper interesante que de cierta forma no hemos querido abordar, y eso es algo que a mí realmente me ha llamado la atención. Y creo que por eso mi insistencia también en hablar del tema de la corporalidad. Sí, me encanta que traiga el tema. Ayer hablando con María Virginia un poco pero ¿qué vamos a ir a hablar y cómo nos preparamos para esto? Yo le decía que yo conecté con dos ideas, principalmente cuando usted trajo la propuesta de hablar del tema. La primera es en el libro de las 5 heridas del alma, o de las 5 heridas de la infancia, que habla de la herida del rechazo, del abandono, la humillación, la injusticia y todas estas. Lisa Bourbeau, algo así es el nombre de la autora, no recuerdo. Pero en ese libro ella habla justamente de los arquetipos físicos y cómo cada herida está asociada a un arquetipo físico, ¿sí? Entonces, cómo esta persona que no, o este niño que no fue visto, ¿verdad? Que fue rechazado, que no sintió el amor de papá o el amor de mamá. Bueno, hay toda una explicación sobre las heridas, pero todos más o menos a la hora de desarrollar el cuerpo adulto tienen características que son semejantes. Claro. Entonces, de repente es este cuerpo súper delgado, como queriendo desaparecer, de no me vean, yo no estoy acá, ¿verdad? Ni se preocupen por mí porque yo ocupo poco espacio. Entonces, estos cuerpos muy, muy delgados, ¿verdad? Con poca cuerpo muscular, etcétera, o como la herida de la humillación, por ejemplo, ¿verdad? Tiene estas características de los cuerpos con sobrepeso, con obesidad, porque tuve que crear una capa protectora como un gran escudo para cuidar mi corazón o cuidar mi alma, mis emociones, etcétera. Entonces, sí, cómo nuestro cuerpo refleja justamente nuestras heridas, nuestras defensas,
las marcas históricas de nuestras memorias, ¿verdad? Y yo le contaba también a María Virginia que en Brasil, en los 9 años que yo estuve en Brasil, más o menos por 7 años, estuvimos trabajando en un programa de formación de líderes que se llamaba el PLP, el Programa de Liderazgo Personal. Y en uno de los módulos, en el segundo módulo, nosotros abordábamos el ego, ¿sí? Pero lo queríamos abordar desde este lugar más irónico, más sarcástico, como para ponerle un toque, digamos, menos invasivo y agresivo y más burlémonos un poco del ego y tomémonoslo con más calma, tomémonoslo con más relajados, sí, para no entrar a pelear con el ego, sino danzar con el ego, ¿sí? Y entonces había un ejercicio en donde nosotros le asignábamos un personaje a cada participante. Y estos personajes eran arquetípicos. Okay. Basados en lo que nosotros ya habíamos observado de características del ego y del alma o de la esencia de estas personas en los días anteriores. Entonces, por ejemplo, había un arquetipo que era el de el científico loco, ¿sí? Y el arquetipo del científico loco era este hombre extremadamente racional, que todo lo tenía que explicar, que para todo había una teoría, que para todo había, ¿verdad?, un libro, una idea racional, pero que jamás conectaba emocionalmente, que jamás había espacio para lo espontáneo, etc. Y todos tenían el mismo cuerpo. O sea, trabajamos 7 años en estos grupos con gente desde México hasta Argentina, y en cada grupo, cuando había un científico loco, todos tenían el mismo cuerpo. Con lentecitos, ¿verdad? El pelito corto, altos, delgados, acelerados. Pero habían otros arquetipos como, bueno, había en las mujeres, por ejemplo, estaba el arquetipo de la mujer yogurt. ¿Sí? Y la mujer yogurt. Wow. La mujer yogurt era esta mujer insípida, ¿sí? Entonces íbamos. Pero era así divertido porque no dolía tanto, daba risa, pero decías, sí, como que sí soy yo. Sí, pues. Entonces era esta mujer insípida, sí, desnatada, deslactosada, desgrasada, sin azúcar, sin añadidos, sin sabor. Sí, pues. Sin sabor. Sí, entonces era esta mujer que había perdido la sensualidad, que había perdido como la coquetería, el encanto de lo femenino, y la llevábamos a que se convirtiera en una odalisca. Pero todas tenían las mismas características, ¿verdad? Desde cómo se arreglaban hasta cómo eran físicamente, y así cada arquetipo, de vuelta, en gente desde México hasta Argentina, que podríamos decir, pero es que en Argentina comen no sé qué cosa y en México comen otra, y por lo tanto el cuerpo podría ser distinto. No, como un patrón general, todos los superhéroes tenían el mismo cuerpo, todas las mujeres policía tenían el mismo cuerpo, ¿verdad? Todas las víctimas de telenovela mexicana tenían el mismo cuerpo, claro. Todos los soldaditos de plomo tenían el mismo cuerpo, porque ahí está, nuestro cuerpo está amarrado y tiene que estar asociado a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir, a nuestras heridas y a lo que estamos expresando. Claro, sí. Yo me fui como a esa plasticidad, porque como que es tan perfecto, es una máquina tan perfecta, ¿verdad? Para mí es uno de los milagros más grandes de cómo funciona, ¿verdad? En perfecta sincronía, ¿verdad? Sin que tú te des cuenta de todo lo que está pasando dentro. Entonces, esta capacidad que tiene también las células de moldearse en respuesta a lo que tú estás viviendo, pensando y sintiendo, ¿verdad? Y cómo el cuerpo puede, para mí, leer todos esos mensajes, ¿verdad? Y te está pasando las señales y a veces no te das cuenta, ¿verdad? A veces te das cuenta hasta que la enfermedad grita, hasta que aparecen los síntomas. Y esto de la conciencia corporal para mí tiene que ver con irte a poder anticiparte, ¿verdad? No dejar que tu cuerpo se enferme, ¿verdad? En el primer episodio creo que todos hablamos de nuestro viaje de conciencia, y algunos trajimos el tema de la enfermedad como este gran despertar, como este proceso, ¿verdad?, de pausa, de reflexión. Y para mí tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con cómo yo aprendo a escuchar, cómo yo aprendo a leer, ¿verdad? Cómo yo aprendo a mirar y a reconocer esto que mi cuerpo me quiere decir, ¿verdad? En muchas religiones se habla del cuerpo como un templo, ¿verdad? Y a mí me gusta pensar en el cuerpo así, o sea, al final es un templo, ¿verdad? Sí. Es un templo, o sea, guarda
guarda muchísimas cosas dentro, ¿verdad? Y es mi templo. Es eso mi es como templo, esa es la parte ¿verdad? más... Y guarda lo sagrado en mí, ¿verdad? Total. Y así pienso yo en eso y ahora que me escucho digo, ay, pues qué mal estoy tratando mi templo en muchas cosas. Entonces por eso he estado callada porque digo que acá estoy yo hablando y tengo un montón de incoherencias en el cuerpo y que se miran aquí, ¿verdad? Y que se miran aquí, pero bueno, pero esta ha sido, digamos, no, y tal vez, pues yo sé que cuidamos las palabras, pero esta ha sido como mi lucha o mi hilo en los últimos años. O sea, el cuerpo para mí ha sido un tema que me ha costado mucho hacer las paces con el cuerpo, hacer el tiempo también para escucharlo, para atenderlo, para cuidarlo. Y creo que es la realidad de muchos ejecutivos en las empresas hoy, ¿verdad? Porque el valor, ¿verdad? O sea, yo como lo veo es en la medida en que tú estás más abajo en la pirámide organizacional, tu cuerpo es tu valor muchas veces y es tu activo profesional y a ti te pagan por tu fuerza corporal. O sea, yo que trabajé en empresas de consumo masivo, de venta de gaseosas o productos a mercado abierto y me tocaba salir en ruta con los vendedores, o sea, cuántas cajas tú te puedes echar, ¿verdad? El cinturón, cuántos garrafones de agua tú puedes cargar, cuánta caña tú puedes cortar. Claro. Entonces, a nivel operativo, como que va mucho por ahí, va como te pagamos por esta fuerza corporal. Pero en la medida que vas creciendo, el cuerpo va perdiendo ese valor, ¿verdad? Monetario y ese valor y ese atractivo, porque a ti te pagan por tu fuerza de carácter y te pagan por tu capacidad mental. Entonces tú te enfocas más en ser esta persona fuerte, aguerrida, firme para la toma de decisiones, trabajas más en otros hilos, trabajas más en tu pensamiento, trabajas más en tu conocimiento y te olvidas del cuerpo. Y creo que yo a donde me fui, te lo contaba ayer cuando Chris traía el tema, es al tema del manejo de la energía, ¿verdad? De los ejecutivos hoy en las organizaciones, de cómo cuando pasas, no sé, 16, 14, 12 horas sentado en un computador sin pararte, cuando sales de una reunión a otra, cuando ahora con el Teams ya ni siquiera te paras entre una reunión y otra, solo apachas un botón y pasas de un tema totalmente diferente a otro tema totalmente diferente y no haces la pausa y no respiras, ese cuerpo, ¿verdad? Se empieza a enfermar, se debilita, esa energía se baja, se estanca y sin energía y con energía estancada, tú no puedes innovar, tú no puedes crear. Y me fui a pensar en Meches, cuando a veces yo le decía a Meches como, Meches, estoy trabada con esta propuesta, estoy trabada con este diseño de este programa. Y lo que me decía es, párate, muévete, sal a caminar, vete a hacer un té, respira, pausa activa. Porque en ese movimiento, ¿verdad? Cambias la mirada, cambias la emocionalidad, ¿verdad? Te oxigenas y entonces el cuerpo, ¿verdad? Te ayuda en este proceso de creatividad y en este proceso de innovación. Entonces yo me fui mucho a eso, de cómo cuando estamos empezando lo cuidamos más porque estamos un poquito más conscientes tal vez de que nos sirve, pero en la medida de que nos vamos dando cuenta que el trabajo es más intelectual o que es más político o que no tiene necesariamente que ver con que yo me cuide, sino con cuánto yo entrego o con cuánto yo soy capaz de sobrepasar el entregable del otro y se vuelve como un tema más social, más de competencia, te vas olvidando de que el cuerpo también es una herramienta necesaria para tu éxito profesional. Claro. Sí. Y de vuelta, como tú decías, porque es el contenedor. Entonces, si ese cuerpo no está bien, ¿sí? Estás usando un contenedor que tiene fuga, un contenedor que no le da honor al resto de las cosas que puede contener. Y yo escuchándote, me fui como un poco como a esta pregunta de tal vez
un primer paso, una primera pregunta para tomar esta conciencia corporal es ¿cómo estoy tratando mi cuerpo? ¿Sí? Antes de entrar a ver qué me quiere decir, Claro. ¿verdad? Y qué significa que yo esté encorvado, o qué significa que yo esté con el pecho hundido, o que, ¿verdad? O vaya con el pecho para adelante, que son otras cosas que podemos mirar. Pero una pregunta muy sencilla es ¿cómo lo estoy tratando? ¿Verdad? Tú decías, lo trato como este templo que yo tengo limpio, que cuido, ¿verdad? Al que le llevo flores, al que le rindo honor y tributo, al que, ¿verdad? Me limpio, me lavo los pies para entrar, ¿verdad? Al que honro y al que voy de la mejor manera, o lo tengo como este recurso que es el vehículo y yo lo asocié así como con la carcachita, ¿verdad? Que ya no cuido, que no importa si le doy otro palo u otro choque, que ya no le caben más, ¿verdad? Portazos y arañazos. Que muchas veces así lo tratamos, Ajá. ¿no? O sea, ese es el tema, Sí, ¿verdad? yo me fui a estas Sí. imágenes, pensé, ¿será que mi cuerpo es esta carcachita que ya la tengo Pues destartalada? el Rolls Royce. O me fui a estos templos así como en Sí. Tailandia y todos estos lugares, ¿verdad? Que es oro, que es esto sagrado, que es esto maravilloso, gigante, hermoso. Y esas fueron las imágenes que yo asocié. Sí. Sí. Y escuchándola irónicamente, también hay templos que están hechos lata que también son hermosos, ¿no? O sea, y me fui al tema de los templos mayas, etcétera, que muchas veces los admiramos también. Sí, sí. Por eso, y realmente no quiere decir que el tener cicatrices, el tener algunas heridas en el cuerpo, etcétera, no tiene nada que ver No. con eso, ¿verdad? Y entonces creo que eso es bien importante también que lo aclaremos. Y para ahí que me no- fui también como a la conexión que existe entre el cuerpo está conectado con todos los otros hilos que obviamente hemos estado conversando y discutiendo, pero lo importante que es también el qué yo me digo de mi cuerpo y qué Sí. yo creo de Claro, mi cuerpo, exacto. ¿verdad? Y a donde me fui fue cuando yo tuve el proceso de la artritis hace 5 años, pues yo me leí este libro muy bueno de Laín García Calvo que se llama Cómo atraer la salud. Y él habla de la triada. Y él dice, es que si tú quieres tener la salud perfecta, tú tienes que construir una triada en ti, que es la triada de la salud. Es el movimiento, el alimento y el pensamiento. Y los tres son igualmente importantes. Él dice, es un triángulo, o sea, los ángulos son iguales. Es igualmente importante lo que tú te comes, que lo que tú te comes a nivel mental también. O sea, de qué alimentas tu mente, de qué pensamientos, ¿verdad? Si son positivos, si son negativos, si son juicios o sentencias severas, ¿verdad? Sobre ti, sobre otros. Y también habla del movimiento. Y en el libro él dice, bueno, los japoneses por años han hablado de esto, ¿verdad? El agua estancada, o sea, hasta el agua que es vital, si se estanca, se apesta, se contamina, ¿verdad? Entonces, movimiento, alimento y pensamiento, pero él en este libro decía, lo que tú te dices y crees de tu cuerpo, te enferma o te sana. Y entonces yo recuerdo que en esa oportunidad, creo que yo les conté esta historia en algún momento, o tal vez a Mel, yo tenía mucho dolor en la pierna, ¿verdad? Mucho dolor en la pierna, o sea, tenía entumecimiento en la pierna derecha, ¿verdad? Bueno, eso ya también se presta para otros análisis, pero bueno, el tema... Ajá. Sí. Y entonces el tema era que la pierna derecha a mí me molestaba, yo vivía con mucho calambre, yo vivía con mucha debilidad. Y para mí, que paso muchas veces parada, facilitando, o que me toca manejar, o que, ¿verdad? Era realmente molesto, incómodo. Pero yo me empecé, cuando leí este libro, me empecé a dar cuenta que yo me decía, que esta pierna, qué horror. Y acá en Guatemala usamos mucho la palabra xereto, que es como, ay, qué malo, eso está como... malo, no sirve, ¿verdad? Qué xereta esta pierna. Entonces decía, es que la pierna otra vez está xereta, o ay, es que esta pierna está re débil. Y cuando leo este libro me doy cuenta, o sea, yo le estoy enviando este mensaje a mi pierna, tú estás xereta, tú estás débil, tú no me estás sirves, mal, tú no no me me sumas. sirves. Claro. Y lo que Laín García Calvo decía en este libro es, tú le pones etiquetas a tu cuerpo, ¿verdad? Ay, es que tú sos un cuerpo flojo, o tú sos un cuerpo fuerte, o tú sos un cuerpo débil, ¿verdad? O enfermo, ¿verdad? O debilucho.
Entonces, el cuerpo y las células empiezan a absorber esa información, ese es alimento, la triada de la salud, se lo cree y entonces sí. Y es lo que hablamos del tono muscular, ¿verdad? O sea, cómo lo que tú te dices o la emoción que tú traes debilita o fortalece el cuerpo. Entonces, el consejo que él daba es ponte una etiqueta nueva. Y entonces yo recuerdo que yo empecé a agarrar las etiquetas, los de los cursos, de los nombres, y yo me ponía etiquetas en la pierna y decía como fuerte, ¿verdad? Linda, tonificada, llena de energía. Y me ponía estas etiquetas, obviamente dentro del pantalón, no crean que salía hacia la calle, ¿verdad? Y entonces al principio decía, ay, qué cosa tan ridícula. Pero al tiempo, o sea, yo empecé a notar que ya no había tanto calambre, ya no había tanto dolor, ya no había tanto debilitamiento en la pierna. Y 2 semanas después de esto, o sea, yo estaba bien. Yo decía, wow, o sea, no he tenido calambres ahora. Y entonces, qué poderoso también lo que nosotros nos decimos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que nosotros creemos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando llegamos un lunes a la oficina y cómo estás cansado, o sea, ese cuerpo está cansado el lunes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se relacionan los hilos? Y me fui también, después de esto, de bueno, cuido lo que digo y lo que creo de mi cuerpo, porque mi cuerpo responde a estos mandatos, a estas declaraciones, a esta energía, a estas emociones, y proyecta eso al mundo. Y entonces me fui al modelo de Harvey Coleman del PAI, ¿verdad? Del éxito en el trabajo, donde te dice que tu performance es el 10% del éxito en el trabajo, pero el 60% es tu marca y es tu imagen personal. Y cómo mucha de esa imagen personal viene de tu presencia corporal. Claro. Y cómo muchas veces tu promoción no se materializa, tu cliente no te compra porque tú estás llegaste ya derrotada con el cuerpo. Entonces, lo importante que es, ¿verdad? Sí, completamente. Yo, bien rapidito, pero mientras hablabas, conecté con estos experimentos de los que se habla, de cómo las palabras y las emociones y los mensajes impactan en el crecimiento de las plantas. Sí, entonces estos experimentos que incluso los niños ya en los colegios los hacen, ¿verdad? De pon 2 plantitas, 2 frijolitos, ¿verdad? Y a uno critícalo, regáñalo, maltrátalo, ¿verdad? Recházalo, desprécialo y mira qué pasa con él. Y al otro dile palabras bonitas, nútrelo. Las palabras vitamina, nútrelo, ¿verdad? Reconócelo, aprécialo y mira qué pasa con él. Y esto no solo pasa en las plantas, no solo pasa en los frijolitos, pasa en nuestro cuerpo, pasa en nosotros mismos. Y entonces así esta conexión de, ojo, aquí hay varios hilos conectados. Es qué creo de mi cuerpo, qué le digo a mi cuerpo y por lo tanto ese es el resultado que voy a obtener de mi cuerpo y lo que mi cuerpo va a conversar conmigo. Y es la manera en la que me voy a sentir con relación a mi cuerpo. Y es como me voy a sentir con mi cuerpo. Entonces aquí hay una conexión de todos los hilos a esta percepción. Porque si yo creo que ya no funciona, ya no sirve, entonces lo voy a seguir descuidando, ignorando, porque pues ya para qué. Pero si yo creo que es mi templo y que es sagrado, pues lo voy a cuidar como tal. Sí. Y esto que hacíamos también hace unos episodios sobre, bueno, ¿qué preguntas nos podemos hacer? Mira, ¿qué preguntas nos podemos hacer para conectar con nuestro cuerpo? Bueno, ya dijiste cómo lo estoy tratando. Sí. Yo le agregaría como, ¿qué he hecho hoy por mi cuerpo? Esa me gusta, o sea, como, ¿qué hice hoy? Verá, ¿qué ofrecí? Si es un templo, ¿cuál fue la ofrenda? Hoy, ¿qué le traje? Qué lindo. Verá, por ejemplo, por lo menos moví el bote 15 minutos. Bailé, moví, caminé. Head, shoulders, knees and toes. Le di su batido verde en la mañana. ¿Verdad? Entonces, yo le agregaría como el que hiciste hoy por el cual fue la ofrenda. Sí.
¿Cómo le hablo probablemente? ¿Cómo ¿Qué le le estoy estoy hablando? diciendo? ¿Qué le estoy ¿Verdad? ¿Qué diciendo? me estoy diciendo a mí mismo? ¿Y qué le necesito decir ¿Qué que no le necesito estoy decir? diciendo? ¿Verdad? Es otra. Creo también, y no sé si es una pregunta válida, pero ¿qué me quieres decir ¿Qué me tú a quiere mí? decir tú ¿Verdad? a mí? O sea, esa es como ¿Qué me una estás pregunta diciendo? súper fuerte. ¿Qué me estás diciendo tú a mí? Y ahí creo que ese es el biggest shock, ¿verdad? ¿Y O sea, dónde me lo sí. estás mostrando, Sí, verdad? claro, Porque pues al final cada órgano trae algo. su función y su Total, mensaje, ¿verdad? total, Entonces, total. ¿en dónde me lo estás mostrando? ¿Verdad? Otra cosa que no le decimos, tal vez no es pregunta, pero es declaraciones, no le agradecemos. Y yo esta semana, tu semana difícil, me tocó salir al interior y yo cuando salgo, pues me pongo nerviosa la noche antes de si va a sonar el despertador y luego la noche que duermo fuera de casa, no duermo porque estoy fuera de casa y bueno. Y al final, pues es otro clima, es carretera. Entonces, esta semana, ayer, que fue pues como para mí fin de semana laboral estresante, yo decía, gracias. O sea, gracias porque aunque yo no te traté tan bien esta semana, no te di de comer sano, no te di batido verde, no te di las horas no te de di sueño. las horas de sueño que te merecías, o sea, no me fallaste, ¿verdad? O sea, logré, porque creo que es súper noble y también es súper fuerte, ¿no? No somos conscientes realmente de la fuerza física, pero bueno, física y emocional, porque los cuerpos emocionales y físicos están amarrados, pero realmente de lo fuerte que es el cuerpo y de lo que puede que puede soportar, ¿verdad? Entonces, más que una pregunta, creo que tampoco le traemos agradecimiento. Sí, totalmente. Para mí, esta pregunta de ¿qué me estás tú queriendo decir a mí? Es... para mí esta es la pregunta de la conciencia corporal, por lo menos en mi experiencia, porque yo así lo vivo, ¿verdad? Para mí, mi cuerpo es el mensajero de las cosas que yo no he podido ver, o de las cosas que no he querido ver, o de las cosas que no he podido resolver. Entonces, sí, para mí un dolor de rodilla, ¿verdad? Una conjuntivitis, una infección de garganta, es ¿qué me estás queriendo decir? Y yo recuerdo, digamos, personalmente momentos muy claves para mí donde mi cuerpo fue esta llamada de atención. Claro. Yo recuerdo en la pandemia, yo tuve vértigo. ¿Sí? Fue entrando la pandemia, estaba en el segundo año de matrística en este emprendimiento de mi consultora, y para mí el 2020 era el año en donde iba a empezar a ver primavera en la consultora, porque tenía 2 años de estar sembrando, de estar arando la tierra, ¿verdad? De estar creando las condiciones, de estar conociendo gente, y después de esa siembra yo dije, 2020 van a empezar a ver algunos brotes, ¿verdad? El frijolito va a empezar a brotar. Y llegó marzo del 2020 con la pandemia, mis hijos estaban más pequeños, creo que tenían 3 y 6 o 3 y 7, una cosa así, 2 y 6, se fueron las empleadas, ¿verdad? Salieron huyendo las 2 chicas que teníamos en casa que nos ayudaban, y en un momento me sentí con este emprendimiento que era mi sueño, pero que además era mi sustento, que se venía abajo. Con el apoyo que tenía en casa y que ayudaba a que las cosas funcionaran, se venía abajo. Y encerrada. A mí no, el encierro, digamos que no fue algo que me impactó negativamente. Pero con 2 chiquitos que pasaban a estar en casa y donde yo me tenía que convertir en su maestra. Era el primer año de colegio de Emma y Santi estaba pasando a primero primaria. Fue el año en donde Santi se alfabetizó, aprendió a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, aprendió a leer, aprendió a estar sentado y en inglés, y todo fue conmigo, ¿verdad? Aplausos para todos. Y el año donde Emma estaba también entrando. Claro. Entonces, wow, para mí fue como de verdad mareante, porque ahora tengo que ser mamá full time, maestra full time, emprendedora full time, cocinera full time, estar en casa, pero estar cuidando de todo. Y me agarraron unos ataques de vértigo donde de verdad la cabeza me daba vueltas y el mundo me estaba dando vueltas. Sí, y yo decía, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Hasta que un punto, un mes o un par de meses después, le dije a Mario, ok,
voy a tomar los roles que realmente son cruciales en este momento. Así que consultora se queda acá sentadita, ¿verdad? La vamos a poner un poco en pausa y me voy a dedicar a ser la mamá y la maestra y el pilar de casa que tengo que ser. Buena suerte, a ti te toca ser, ¿verdad? El que trae, el que provee y el que nos va a cuidar en ese aspecto. Pero yo necesito sentar un poco aquí el orden en mi cabeza y en mi mundo para que esto funcione. Y la otra con la que conecté fue el año pasado con las bacterias, ¿verdad? Con mi crisis de salud en junio. Y que a veces la enfermedad nos asusta, ¿verdad? Yo pasé por una situación seria, ¿verdad? Me terminé trasladando en ambulancia al hospital, después de un ataque donde Mario, mi esposo, se asustó mucho. Entonces había como mucho miedo alrededor pero no sabemos qué tiene, no sabemos qué está pasando, ¿verdad? Hubo convulsión, etcétera. Y cuando yo ya estaba, digamos, estable en el hospital, pero todavía enferma, yo decía, mi cuerpo está limpiando. Yo tenía 4 bacterias estomacales. El doctor me dijo, yo las he visto todas por separadas, pero nunca las había visto juntas. Tenés una fiesta de bacterias intestinales. Y obviamente me tuvieron en el baño por muchos días, ¿verdad? Y yo decía, mi cuerpo se está depurando. No había otra forma de sacar, perdón por la palabra, literalmente toda la mierda que yo estaba acumulando. ¿Sí? Eran años de estar acumulando emociones, sentimientos, heridas, carencias. Claro. Y que había pasado una situación personal 2 meses antes. Y mi cuerpo estaba limpiando. Entonces, la enfermedad nos asusta, pero a veces la enfermedad viene ya como este proceso de ya pasó. ¿Sí? Claro, sí. No es que algo malo está empezando, es que el cuerpo se está limpiando de todo lo que venía acumulado y ya solo era el cuerpo lo que faltaba limpiar. Claro. Entonces, ¿qué es esto que nos está diciendo el cuerpo? Sí, para mí es una pregunta. Sí, es encontrar el mensaje, ¿verdad? Al igual que como con las emociones, ¿verdad? Que las emociones no son tan visibles, el cuerpo tiene esta ventaja de que sí, pues sí lo puedes observar, ¿verdad? Y si no lo observas tú, los médicos te pueden decir por ahí por dónde está la cosa, pero esta curiosidad de decir, ok, no es lo que dice el rayo X, es lo que me está diciendo a mí, es lo que yo tengo que entrar a revisar en mí, porque esa es la verdadera sanación, ¿verdad? Y yo recuerdo en algún momento, pues creo que se los he contado, que mi papá, que es una persona súper orientada al logro, ejecutivo de altísimo nivel por años, viajes y mucho logro y mucho conseguir y hacer, súper deportista también, súper deportista desde jovencito, que por fuera se veía en perfecto estado de salud, ¿verdad? Trabajó 25 años en una tabacalera y nunca se echó un cigarro, ¿verdad? Jamás, nunca, porque pues él creía en la libertad del otro de elegir comprar el producto, pero para él, en sus ideales y en su modo de vida saludable, no fumaba. Pues nos sorprende a todos con un infarto y luego un par de años después un siguiente infarto y luego una operación de cateterismo, o sea, realmente ya 3 intervenciones que tienen que ver con el corazón. Con el corazón. Y bueno, él comiendo bien, ¿verdad? Me acuerdo que en el primer infarto me decía, pero yo como sano. O sea, yo me como los blueberries en la mañana, yo me como el pescado, ¿verdad? Yo he hecho ejercicio siempre. Y bueno, yo recuerdo que en el proceso de cuando pues, finalmente pues, él hace sus chequeos y le dicen hay que hacer un cateterismo, les tenía mucho miedo. Decía, yo no quiero. O sea, porque no sé si yo voy a salir de esto. Y pues yo soy la mayor, entonces yo recuerdo que yo llegué y le dije, papi, yo paso por usted para llevarlo al hospital. Y me acuerdo que era noche todavía, eran 5 de la mañana, no había amanecido. Y bueno, él se despide de sus perros y todo, y en el carro yo dije, bueno, aquí tengo que traer este mensaje de, o sea, papi, si esto sale bien, que va a salir bien, ¿verdad? Yo estoy segura que va a salir bien. Hay que entrar a revisar, pero no hay que entrar a revisar
con Que me comí. Que me comí. Claro. No hay que entrar a revisar cómo están las carótidas, no hay que entrar a revisar si hay sarro o si hay acumulación de grasa en las carótidas. Hay que entrar a revisar qué hay en el corazón que no ha sanado, que no ha salido, porque eso es lo que está enfermando, ¿verdad? Y porque ya van 4 stents, ¿sí? Pero las arterias se siguen tapando, y si se siguen tapando es porque algo hay que sanar, algo hay que perdonar, hay que escuchar qué hay detrás. Entonces, no es lo que te dice nada más el médico o la explicación física de la enfermedad, es la explicación emocional, ¿verdad? Y lo mismo en el contexto organizacional, o sea, no es, tengo una migraña terrible porque estuve en una reunión que nunca terminó. No, a ver, es que ¿qué se habló en esa reunión que nunca terminó? ¿Qué te contaste tú de lo que se habló en la reunión? ¿Qué te hiciste personal? ¿De qué te apropiaste? ¿Con qué juicios te conectaste que te tienen con esta migraña? ¿O qué cosas te callaste en la reunión que no dijiste, que no fuiste valiente de traer? Sí, totalmente. Yo acá escuchándonos pensaba en las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, ¿sí? Y para nosotros esto es, digamos, un lenguaje y una conversación, digamos, muy sencilla de comprender porque es nuestro día a día y porque así vemos el mundo, etcétera. Pero yo pensaba en una persona que dice, no, es que a mí mi codo no me dice nada, yo no entiendo. Claro, ajá. Sí, yo no estoy entendiendo cuál es el mensaje de mi diabetes o cuál es el mensaje. O sea, ¿cómo así que tengo que escuchar a mi cuerpo? ¿Sí? Entonces pensaba en cómo podemos ayudar a así un nivel pre-kinder, un nivel kindergarten, alguien que dice, ok, me generó curiosidad, no tengo ni la más remota idea de cómo empezar. ¿Qué podemos decirles? A mí lo primero que se me ocurre es, estamos hablando de un lenguaje metafórico. Claro. Para mí el cuerpo nos habla en un lenguaje metafórico, ¿verdad? Esto que tú decías de mi papá pasó por todas estas intervenciones de corazón que no tenían que ver con su estilo de vida, que no tenían que ver con sus prácticas y sus hábitos, estaban amarradas a otro hilo. Este metafórico de qué le está doliendo a ese corazón. ¿Sí? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la memoria que le está generando dolor a este corazón? Mira, entonces, para mí esa es la primera, es pensar que el cuerpo nos habla, como no tiene voz, es un lenguaje metafórico, y aquí es en donde, ¿por qué me duele la garganta? ¿Qué no dije? ¿Por qué me duele el estómago? ¿O por qué me cayó mal la comida? ¿Verdad? Esta clásica de, no me pasa a mí, lo juro, pero esta clásica de, voy a almorzar el fin de semana donde mis suegros y termino mal el domingo en la noche. Ahí, no, lo traje como un ejemplo, y el domingo en la noche estoy enfermo, porque me cayó mal la comida. No es que no te cayó mal la comida, la que te estabas comiendo con la cuchara, te cayó mal el momento de la comida porque algo te impactó emocionalmente. Entonces, ¿cómo ayudamos a una persona que dice, no tengo idea de qué me está diciendo? Y por otro lado, enfermedades más serias, ¿verdad? O crisis de salud más serias que no quisiera que fueran entendidas como que estamos tomándolo a la ligera en esta conversación. Me encanta esa aclaración. Perdón, pero antes de irnos a cómo ayudamos, yo quiero traer también que el cuerpo no nada más trae enfermedad, ¿verdad? También trae mensajes positivos. Ahorita que te escuchaba hablar, a donde me fui fue, bueno, también tú tienes que escuchar ese Pepe Grillo, esa vocecita que te dice, por ahí no es, o que te dice, arriésgate, o que te dice, anímate, ¿verdad? Estas maripositas en el estómago, ¿verdad? De levanta la mano, ¿verdad? Atrévete, es tu momento. O sea, no todo lo que el cuerpo trae, ¿verdad? Es un proceso negativo de enfermedad. No. O sea, el cuerpo también te trae esta fuerza, te trae esta curiosidad, te trae esta intuición, que a veces también es a tu favor, ¿verdad? Cuando te dice, no es por ahí, y digamos ahí conecté con un ejecutivo que conozco que en algún momento decía, es que yo sentía
acá que ya no debía estar en esta compañía, ¿verdad? Que yo debía dar ese salto, que yo debía emprender, ¿verdad? Y era como que sí, o sea, yo tenía esta sensación de que yo tenía que estar en otro lugar. Entonces, solo para irnos a que no necesariamente todos los mensajes que el cuerpo trae son de enfermedad o de catástrofe, o sea, también la intuición, tú la sientes en el cuerpo, por eso supuesto. Esto del gut feeling, ¿verdad? De la vocecita. Entonces, ¿cómo ayudar? A ver, ¿cómo ayudar? Creo que Cris traía algo. No, a mí algo bien importante y creo que va muy vinculado, y usted habla del mundo corporativo en algún momento. Yo creo que el cuerpo para mí ha sido el detector de mentiras más grande que puede haber. Claro. Entonces, a mí me encanta esa analogía porque a veces también decimos, ¿cómo estás? Re bien. Y con una postura completamente diferente, es otro. Claro. Entonces, no hay coherencia entre lo que estamos verbalizando versus el cómo estamos diciéndolo, ¿verdad? Y en la postura que estamos tomando. Y eso es un mensaje súper interesante para todos, ¿verdad? O sea, sí escucha, pero también observa cómo te lo están diciendo y cuál es la postura desde, y no me estoy hablando de posturas, ideologías, etcétera, sino la postura corporal que la persona está utilizando. Claro. Porque puede ser un grito, ¿verdad? De decir, por algo no te lo quiero decir. Claro. O algo estoy escondiendo, o algo, etcétera, está pasando. Y creo que también eso va muy vinculado a lo que se preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo así que el cuerpo dice, no lo escucho, ¿verdad? Pero sí se observa. No es necesariamente, y me encantó el tema en la metáfora y la aclaración, sobre todo, que no estamos tomando a la ligera nada de enfermedades ni nada, pero realmente el cuerpo se observa y tal vez ahí es donde es lo que queremos traer a aclaración, y pues obviamente es algo que tenemos que considerar, ¿sí? No va a ser lo mismo que yo, bueno, ustedes me conocen que también es como soy muy eufórico con las cosas, etcétera, y es muy fácil detectar cuando el cuerpo no está ahí y cuando viene desde otra postura, desde otra forma de manifestarlo, o no estoy usando las manos, la gente va a saber, oh, aquí hay algo. Algo está ¿verdad? pasando. Entonces, eso creo que tanto para líderes, para personas, en coaching también lo dicen mucho, ¿verdad? O sea, observa la corporalidad de la persona, en retroalimentaciones, etcétera. Creo que es una herramienta súper importante para considerar, bueno, ¿me estás diciendo esto? Pero no te la estoy creyendo. Sí. O sea, míralo cómo me lo estás diciendo, ¿verdad? O sea, creo que eso es un muy buen punto para terminar de aclarar a qué nos referimos con el tema de escuchar. Me encanta y me fui bueno, sí hay que traer la curiosidad, entonces pensé en dos cosas. Uno, la curiosidad de las preguntas, de preguntarme y de ir a escudriñar. Uh-huh. Y la otra es también los silencios. El cuerpo... a veces no lo escuchas porque hay mucho ruido alrededor, entonces me fui como a conectar con la respiración, a como buscar estos momentos de silencio, ¿verdad? Para dejar, ¿verdad? Que el cuerpo te hable y para poder entrar a profundizar en qué está pasando. Pero me encanta lo que trae Cris de la observación, para mí ese también es un excelente consejo. Yo me fui al libro de Joe Navarro, él fue profiler del FBI por años y es un libro que he usado yo en mis clases de universidad de entrevista y se llama What Everybody Says. Y él ahí te explica, o sea, verá cómo ellos hacen para ser estos human lie detectors, ¿verdad? Y poder realmente saber si la persona está o no está mintiendo, si hay coherencia entre lo que dice y lo que está sintiendo y pensando. Y te habla de las conductas apaciguadoras. Entonces, que tú aprendas a detectar cuáles son estas conductas apaciguadoras, que son las conductas que generalmente tú utilizas para calmar al cuerpo, para callar al cuerpo, para tranquilizar al cuerpo. Entonces, cómo verá el a veces sobarte, el jalarte, ¿verdad? Cómo el tema de a veces tocarte la nariz,
para dónde van tus pies. Yo en este libro me encanta esto porque en los procesos de one-on-one, en los procesos de coaching, ahora me fijo mucho hacia qué lado están los pies del coachee, obvio cuando no es por Zoom, ¿verdad? Pero digamos, porque a veces las personas que se sienten amenazadas, y me fui a este proceso de coaching grupal que hicimos con aquella persona que entró, que no se quitó la chumpa, que no soltó la mochila, que se sentó con la mochila puesta y que yo todavía le dije, ¿te ayudo con la mochila? No, que estaba sentado viendo para la puerta, los pies en dirección de escape, claramente se sentía amenazada y el cuerpo te lo está diciendo. Entonces, como líder, qué importante poder leer todas estas señales, porque tú te dices, no, mi gente a mí no me tiene miedo. ¿Cómo se sientan? Se sientan con la mochila, ¿verdad? Se sientan en posición de evacuación, ¿verdad? Para salir corriendo. Posición de evacuación. Entonces, sí, observar, pero también me fui a la respiración, a la pausa, al silencio, hacerte preguntas, Sí. ¿verdad? Empezar por ahí, creo que es lo... Yo creo que con todos los hilos empieza más o menos por el mismo lugar. Y ya si tú quieres ir adentrándote más y pues jalándole más a la madeja, pues ya hay literatura, ¿verdad? Ya hay pues talleres, ¿verdad? Hay expertos en el tema que te pueden ayudar como a ir descifrando los mensajes, pero el primer paso para mí, la observación y la curiosidad. Súper. Tenemos que cerrar ya en los próximos minutos, pero quería que cerráramos cada uno compartiendo una literatura o algún tip o una práctica o un hábito o algún autor, algún recurso que pueda ayudar a nuestra audiencia a, si este hilo les llamó la atención, si este hilo despertó curiosidad, qué recursos podemos ofrecerles como para que puedan empezar a adentrarse más en la exploración de este hilo. La ventaja de hacer la pregunta es que yo ya voy pensando en la respuesta, así que mientras ustedes piensan, sí, eso para no mí se algunas vale. algunas palabras claves que pueden buscar, que pueden explorar es biodescodificación, bioenergética, biodanza, ¿sí? Yo cuando alguien está enfermo en casa o cuando alguien me cuenta, ay, es que a fulanito le pasó no sé qué, yo lo primero que hago si la conversación lo lleva, obviamente, es googlear el síntoma y poner biodescodificación. Total. ¿Verdad? Entonces, no sé, dolor en el hombro o, no sé, ¿cómo se dice? Algo muscular en el talón. Claro. Voy y busco. Y de hecho, allí, perdón que te interrumpa, hay un libro de Louise Hay que es el diccionario. Sí. Entonces, ella ya lo tiene hasta como por enfermedad o por síntoma y ya te dice, y hasta lo que me gusta del de Louise Hay, que se llama, creo que usted puede sanar su vida, el diccionario, algo así. No recuerdo. Pero te trae la declaración. Sí. La afirmación que puedes traer como para ir revirtiendo la creencia que tienes. Yo tenía un app incluso, un app de biodescodificación, es como un diccionario de enfermedades o de síntomas, pero con toda la explicación y, digamos, arquetípicamente con qué está asociado cada órgano con cada síntoma. Entonces, para mí, biodescodificación es clave. Y yo hablé del libro de las 5 heridas del alma, que también para mí me pareció fabuloso y que tiene que ver con esta conciencia corporal. A mí me gusta Emociones que matan. Está escrito por un doctor, no recuerdo el nombre, creo que es Dan Colbert, si no estoy mal, pero se llama Emociones que matan y él es un médico, ¿verdad? Y trae toda la parte científica y toda la explicación a nivel neuronal, a nivel celular y me encanta ese. También pensé en como herramienta el mindfulness, ¿verdad? Creo que es otra palabra clave importantísima de entrar a explorar. ¿Verdad? Cómo la meditación, el conectar con tu respiración te puede ayudar a tener una conciencia corporal mucho más aguda y afinada. Y otro libro que me encanta, ya para si lo quieres llevar al contexto de la organización, porque esto te parece demasiado esotérico y demasiado hippie, El atleta corporativo. Okay. Muy bueno también. Sobre todo lo del manejo de la energía y el efecto que tienen las pausas y está basado
todos los estudios que se hicieron con Rafa Nadal y con Federer y los tenistas de alto rendimiento, y el manejo de energías en atletas de alto nivel, pero llevado al contexto también de los ejecutivos de alto nivel. Entonces es muy bueno. Yo me voy a ir para aquellos que son al igual que yo, que más no leen, visuales, que son más auditivos, definitivamente, ¿verdad? Y hay obviamente, gracias a la Chini, me metí mucho al TikTok, ¿verdad? Y le agarré mucha pasión al TikTok. Y encontré una persona impresionante, el cómo él conecta el lenguaje verbal y el no verbal, es decir, el corporal, y se llama Bing Yang, por si lo quieren seguir. De hecho, su TikTok es Ask Bing. Le estoy haciendo, ojalá que nos mande un poco de regalías también por eso. Pero es bien importante el cómo él dice, como tú realmente expresas y como tú te mueves y como tú mueves las manos, utilizas, cómo te posicionas, etcétera. Eso también refuerza el mensaje que le quieres mandar a la gente. Y definitivamente hace una conexión entre lo verbal y lo corporal que me parece maravilloso. Y algo bien importante, trabaja mucho con las personas en corregir ese tipo de hábitos. Entonces da muchos tips, da mucha información sobre cómo irlo a hacer. Así que yo, no tan el tema de los libros, etcétera, como ustedes, pero creo que esto puede ayudar mucho a aquellos que son como yo, que son más de... Yo realmente lo que leo son quick reads, ¿verdad? En LinkedIn. Y también hay mucha información sobre ello. Creo que LinkedIn también es una muy buena herramienta, sobre todo para los corporativos. Hay muchos artículos y también nos pueden dejar ahí en los comentarios si quieren que les comparta algunos. Pueden ponernos o recordarme que si necesitan un artículo, y con mucho gusto se los puedo compartir en LinkedIn. Pero también hay información relacionada. Entonces creo que ese sería mi consejo realmente. Por eso estaba de una vez buscando, no me acordaba cómo se llamaba. Sí, yo me fui también. Hay uno que mi concuña empezó a hacer y me metió ahora a hacerlo también. Y también es una persona como asiática americana. Se llama Michael. ¿Cómo se llama? Que hace ejercicios somáticos. Entonces, si no te quieres ir a leer, ahora está como muy de moda estos ejercicios somáticos, como para sacar emociones. Claro. Están en el Better Me, están en el Fit On, están todos estos apps de ejercicios y hay challenges y puedes hacer estos ejercicios también. Pero este señor tiene un programa también en YouTube que hace lives y de hecho me estuvo escribiendo y Jimena, mi concuña, me ha dicho que es buenísimo. Me dijo, mire, no sabe lo que me ha ayudado a nivel de reducir el dolor, a nivel de sacar emociones. Y estoy buscando cómo se llama el señor. Se llama Michael... Bueno, Michael Chang Official, Instagram, Michael Chang Official. Si lo quieres seguir también, muy bueno, y tiene los ejercicios. Son workouts de 7 minutos, a veces 15 minutos, pero que te pueden ayudar para ir entrando en esa conexión mente, alma y cuerpo. Buenísimo. Para mí, una más es respiración y música, ¿sí? Para mí, solo con conectar con un playlist ya ordenado que me lleve a conectar con una emoción y la respiración, yo puedo terminar boxeando con una almohada o llorando de gratitud, claro, o sacando tristeza, ¿verdad? Entonces, para mí, sí, respiración y música es otra forma de conectar. Bueno, estamos terminando nuestro episodio 10 y con esto estamos además cerrando nuestra primera temporada, pero se vienen muchas más cosas en Hilos de Conciencia. Ya estamos preparando nuestra segunda temporada. Pero para cerrar la primera temporada queremos darles un regalo. Así que en este mismo episodio van a encontrar un documento. Y ese documento es un documento descargable que los va a ayudar a poder hacer todas las reflexiones, hacer el resumen, a poder anotar y poder documentar todos los insights que ustedes pudieron tener y a los que pudieron llegar a partir de cada uno de los capítulos. Y además les estamos regalando un método sobre cómo poder
aprovechar toda esta información, todo este contenido para un proceso de desarrollo, para un plan de desarrollo para este 2024 o para los meses que quedan del 2024. Así que aprovechenlo y descárguenlo. Ese es nuestro regalo como cierre de primera temporada y los esperamos en la segunda temporada. Recuérdense de darnos like, de seguirnos en las plataformas, en nuestras redes. Somos María Virginia, Christopher y Melanie y esto fue Hilos de Conciencia.